Continuamos con nuestra agenda académica con el panel Sostenibilidad Bananera del discurso global a la realidad en finca. Para este espacio nos acompaña como moderador Camilo Cano Busquets, CEO y socio fundador de Libreta Personal. Cuenta con una destacada trayectoria en medios de comunicación y estrategia corporativa, habiéndose desempeñado como periodista, corresponsal internacional y directivo en importantes medios de comunicación en Colombia y Estados Unidos. Desde hace más de 20 años asesora a organizaciones en estrategias de comunicación, crisis y reputación corporativa. También nos acompañan como panelista, invitamos al escenario a Víctor Prada, secretario del Foro Mundial del Banano de la FAO. Cuenta con cerca de 3 décadas de experiencia en la industria alimentaria y en el diseño e implementación de políticas y programas de desarrollo en África, Asia, el Caribe y América Latina. Actualmente lidera procesos de articulación entre gobiernos, organismos internacionales, sector privado y sociedad civil en favor del desarrollo sostenible. Invitamos también a José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador y copresidente del Comité Coordinador del Foro Mundial Bananero. Ha liderado estrategias orientadas a fortalecer la competitividad, sostenibilidad y posicionamiento internacional del banano ecuatoriano, impulsando iniciativas de seguridad, cumplimiento y apertura de mercados. Y nuestra última invitada al panel es Cintia Jiménez Chinchilla, especialista en sostenibilidad en FIVES, con más de 10 años de experiencia en estrategias ESG, gestión ambiental y programas de acción climática en distintos sectores industriales. Cuenta con un MBA con énfasis en finanzas del Tecnológico de Costa Rica y formación en salud ambiental de la Universidad de Costa Rica. Su trabajo se ha enfocado en la implementación de sistemas de gestión y proyectos de eficiencia ambiental en operaciones agrícolas e industriales. Muy bien, le damos la palabra a nuestro moderador, el doctor Camilo, para que por favor abra el espacio. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí. Muchas gracias a SBAMA por la invitación. Un enorme placer estar con los panelistas que desde luego saben mucho más del tema que yo. Soy un invitado a moderar lo que ellos tres conocen perfectamente bien y esta invitación a este panel que se denomina Sostenibilidad Bananera del discurso global a la realidad en finca, pues yo sí quise, en una reunión previa que tuvimos con los panelistas, pedirles el favor que nos explicaran, aparte de la audiencia que no entiende realmente la terminología y a la misma que trata de aplicarlo, ¿qué significa la sostenibilidad bananera? Cintia, tú que eres experta en este tema, ¿qué nos puedes decir? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, yo hablo muy bajo, entonces si no me escucho, por favor ahí me hacen alguna señal. Entonces, tal vez de manera muy general, la sostenibilidad en la producción de banano significa cultivar, empacar y comercializar el banano en equilibrio con 3 factores principales, como lo son el ambiental, el social y por supuesto el económico. Algunos ejemplos de cada uno de estos aspectos, podemos hablar por ejemplo de un aspecto ambiental como es el consumo responsable del agua y el manejo sostenible de los suelos, aspectos sociales como las condiciones laborales y el bienestar de las comunidades cercanas a las áreas de producción y obviamente también aspectos económicos y es la rentabilidad de la producción del banano a lo largo del tiempo. Entonces, en resumen es cuidar cómo producimos hoy para que estos recursos y también la calidad de vida que es necesaria para la producción de banano sea sostenible y se dé también en el plazo futuro. Perfecto, muchas gracias. Vamos a entrar en tema. José Antonio, además, tú como con esa visión gremial y de los mismos productores, pues la primera pregunta que creo debemos hacer es desde esa perspectiva, o sea, desde la perspectiva misma de los productores, para usted, ¿cuál es hoy el principal riesgo de esa agenda de sostenibilidad? De esa agenda de sostenibilidad que finalmente tiene que ver con que el negocio sea viable o no en nuestro continente. Muy buenas tardes con todos. Primero, agradecer
a ASBAMA por la invitación y qué gusto poder compartir el panel con ustedes. Lo que siempre hemos mencionado es que nosotros como sectores y a nivel de la unificación regional que hemos venido trabajando con los distintos países bananeros, es que entendemos cómo va el mundo, hacia dónde está yendo toda esta exigencia de sostenibilidad. Pero uno de los mayores riesgos es que todas las exigencias que estamos teniendo, principalmente de mercados como la Unión Europea, que dentro de Ecuador es nuestro mayor mercado como región, no van al mismo ritmo de la sostenibilidad económica del sector, ¿no? Y siempre la discusión la hemos llevado a nivel regulatorio a medida que han salido distintas iniciativas desde el Parlamento Europeo, desde la Comisión Europea, iniciativas como el Pacto Verde, la Estrategia de la Granja a la Mesa, ahora la debida diligencia. Y dentro de las discusiones de todas estas leyes y cómo se le están aplicando desde los supermercados y cómo después también tienen que aplicar las certificadoras, además de eso, vienen con distintos esquemas más creativos por sobre esas regulaciones. Y en eso nos hemos concentrado en la unificación bananera regional, de poder alzar la voz e indicar, ya estamos en un mercado sobrecertificado, no podemos seguir con las exigencias de un pacto verde que no vaya al mismo ritmo repito, de la sostenibilidad económica. No podemos tener un pacto verde con números rojos. O sea, eso siempre ha sido nuestro mensaje. Yo creo que ese es uno de los mayores riesgos. Por eso, dentro de los espacios que tenemos hoy en una de las plataformas multiactor, como el Foro Mundial Bananero, ha sido muy enriquecedor podernos sentar con supermercados, certificadoras, con todos los actores a nivel global para poder traer estas discusiones. Si bien hoy las discusiones se centran en cómo nosotros podemos garantizar la agenda social, ambiental a largo plazo, en el cual estamos muy comprometidos, no por la exigencia, sino es por nuestro deber de poder producir bien y que nuestra gente esté bien. No lo hacemos por exigencia. Pero dentro de esas discusiones también nosotros decimos, ¿cómo puedes comunicar que todo este esfuerzo que estamos haciendo llegue al consumidor final? Y ahí es el centro de nuestra discusión, porque a pesar de que los costos suben, exigencias suben, no está pasando lo mismo con nuestro producto en percha. En los últimos 15 años el banano ha perdido un 20% del valor, cuando las demás frutas en las perchas de los supermercados han generado o incrementado mucho más valor. Y ahí está la discusión. ¿Qué están haciendo los 11 sellos en los cuales estamos expuestos? ¿Qué están haciendo las cadenas de retailers de manera conjunta para poder comunicar esos esfuerzos? Y ayer hablábamos en el foro de Fair Trade de decir esfuerzos de las historias justas. ¿Cómo comunicas todo lo que se está haciendo en campo hacia el consumidor? Y estoy seguro que se va a garantizar que se revalore mucho más nuestro producto. Y hemos visto ejemplos. Voy a poner un ejemplo muy puntual sobre la sobretasa que se dio en Estados Unidos, en donde hubo mucha discusión a nivel global y cuando se dio al menos para exportadores nuestros de Ecuador a ese mercado, y con esto culmino, es que cómo eso se iba a asumir. Al final del día los supermercados en Estados Unidos lo asumieron, lo traspasaron al consumidor final y nos decían con un miedo de que iba a bajar los volúmenes, al final del día iba a haber una afectación, pero al menos en esos periodos crecimos. Entonces hay que perder ese miedo de poder traspasar ese valor a consumidor final y volverlo sostenible, pero tener en cuenta que sostenible económicamente. Ahora vamos a ahondar mucho más en estos temas con ustedes tres. Víctor, de nuevo bienvenido desde el Foro Mundial del Banano. ¿Cómo creen ustedes que se puede cerrar esa brecha entre esos compromisos internacionales que cada vez se entiende son mayores, compromisos de sostenibilidad, y la realidad económica de los productores? Realidad que nos acaba pues en parte de hablar, José Antonio. ¿Cómo lo ves tú? Sí, gracias, Camilo. Bueno, también quería darle las gracias por tenernos aquí hoy, a los organizadores, a ASBAMA. Es un placer estar aquí con ustedes y
y a la audiencia también por escucharnos y tener esta oportunidad para hablar de sostenibilidad que nos ha explicado Cintia y ha profundizado José Antonio. La línea es la misma, más o menos el mensaje es parecido, ¿no? Yo creo que José ha puesto ahora unos ejemplos, ¿no?, de cómo es de complejo el panorama normativo y regulatorio en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos o en China. Hay diferentes normativas, unas están ya en funcionamiento, otras se prevé que se llegue a ello, pero hay esos compromisos normativos a los que estamos llegando tienen que ir acompañados de implementación. Yo creo que lo más importante es hablar de cómo implementamos esas cosas, esas nuevas normativas, ¿no?, esos compromisos globales que se han ido traduciendo en potencial normativa y que tienen que aplicarse a los productores. Entonces, la implementación tiene que ir acompañada con tiempo y con dinero, sobre todo. No se puede implementar actividades, no se puede venir con indicadores nuevos de sostenibilidad ambiental. Gracias, Cintia, nos ha dado los tres pilares de sostenibilidad, ¿no?, ambiental, social y económica. Si empezamos con la ambiental, no se puede hablar de sostenibilidad ambiental y pedir que un productor tenga una huella de carbono X o un consumo de agua Z y no le demos soluciones y tiempo para implementar, como digo, estas actividades. Y luego hace falta dinero, no es que sea todo, hay una tendencia que un legislador, como dice José, se pone a emitir normativa y los productores tenemos que adaptarnos a ella e implementarla nosotros sin ayuda. Hace falta que haya ayuda por parte de los gobiernos y por parte de la cooperación internacional para ayudar con herramientas a hacer eso una realidad. Si tengo que medir huella de carbono, tiene que haber una herramienta estandarizada, uniforme, que pueda utilizar todo el mundo, la misma, porque no me vale de nada que vendamos todos banano, pero uno mida como si fueran peras y otro mire como si fueran cerezas. Tenemos que medir todos con la misma para poder estar todos trabajando en la misma línea y que esa herramienta, que sea potente, sea provista, ¿no?, por el sector público o por entidades que no puedan dar apoyo a los productores y además asequibles a todos. No puede ser que se emita normativa en Europa que la puedan afrontar 4 grandes productores. Tiene que haber capacidad para que el pequeño y mediano productor pueda seguir con su actividad comercial y seguir implementando, de nuevo digo, esas actividades que hacen falta para cubrir esos compromisos. ¿Y hay un tema que tú ves a largo plazo o en cuánto tiempo piensas que eso podría llegar a ser factible? No eres un brujo, pero o sea, ¿cómo lo ves? Porque ¿cómo se puede unificar esa herramienta? Si te refieres porque los compromisos son muchos y hace falta mucho tiempo y además a veces son compromisos que piden cosas que son muy difíciles de hacer o de materializar incluso por el que los emite, ¿no? Sí. No sé si me explico. Sí, pero el tema para una herramienta de carbono, por ejemplo, en el caso nuestro puedo hablar de lo que hacemos en FAO. FAO ha creado esta herramienta de huella de carbono y huella hídrica que llevamos con ella trabajando desde el año 2017 y empezamos mucho antes que los compromisos y justo llegaron los compromisos, con lo cual estamos preparados para poder ayudar al productor a que esa herramienta ya ha costado casi $1 millón de dólares, o sea, ha habido que hacer una inversión por parte de la cooperación internacional para que funcione y está ya disponible. Estamos en varios países capacitando, en 9 países capacitando y con proyectos muy interesantes y con la idea además de coordinar las actividades de la herramienta estandarizada de Naciones Unidas, aceptada, con sistemas nacionales de medición, para que tampoco pierda el tiempo el productor. Significa que ese informe que me emite la herramienta de huella de carbono y huella hídrica me vale para mi actividad comercial, me vale con el gobierno, me vale para el gobierno tenga datos de irrigación, de emisiones, etcétera, y hagamos estrategias nacionales y regionales para mejorar la producción bananera. O sea que me decías cuándo, yo te digo, ya veo que no es... Ya estamos listos. Ah, bueno, aplicarlo todos. Cintia, vamos a entrar con los clientes porque creo que es importante hablar de ese tema y nos preguntamos ¿qué están valorando los clientes hoy? O sea, ¿qué están valorando los clientes en este tema de sostenibilidad? Y si tú ves que al final del día estén dispuestos a pagar un plus y si ese plus puede ser realmente real y pronto. Bueno, desde la perspectiva de Fives, nosotros lo que hemos visto es que los clientes claramente reconocen un valor adicional en la sostenibilidad cuando ésta está relacionada o vinculada con estándares de terceros bien reconocidos. Además, creo que puedo enumerar 3 cosas prioritarias que son las que nosotros hemos venido como percibiendo como que valoran más.
La primera tiene que ver con trazabilidad y transparencia de la información, desde el origen hasta el punto de venta. Otro tema tiene que ver con cumplimiento social, que es todo el tema de condiciones laborales y el bienestar de los trabajadores y las comunidades, y el impacto ambiental medible. Entonces, todo lo que tiene que ver con gestión de huella de carbono, medición de consumo de agua, reducción de desperdicio de alimentos o food loss, agricultura regenerativa y reducción de plástico. Además, todo esto se encuentra reforzado por la creciente o los crecientes requisitos europeos legales, como en temas de debida diligencia, en derechos humanos y ambiental, y otro tipo de normativas que también necesitan de información transparente y verificable, como CSRD y CSRDD. Ahora, la pregunta, si están dispuestos a pagar más por esto, desafortunadamente la respuesta yo creo que es no, ¿verdad? Que era lo que también mencionaba José anteriormente. Rara vez la sostenibilidad genera como una prima adicional, tal vez ya en nichos más establecidos como lo son Fairtrade o lo son la agricultura orgánica. La sostenibilidad ahora se ve como un requisito de entrada a mercado que desafortunadamente no reconoce el valor en el origen ni tampoco las inversiones necesarias para implementar este tipo de modelos. Volviendo al punto de José también, el consumidor final, no sabemos a ciencia cierta si está dispuesto a pagar más o no en el punto de venta. De momento no existen algunos proyectos como los que él mencionó, pero desde ahí no podemos como, ¿verdad? Ir un poco hacia atrás, y a pesar de que existe una predisposición del retailer a pagar más, no se está ejecutando actualmente. Y esa aplicabilidad de esos 3 puntos que tú mencionabas, ¿cómo la ves en Colombia? ¿Cómo la ves en lo que estamos haciendo? Tú recorres bastantes países, ¿cómo los ves acá? Bueno, el tema de la información tal vez es algo que hemos estado como trabajando con mayor fuerza desde Fives, porque nada sirve generar un montón de datos si los datos no tienen, ¿verdad?, un respaldo, o existe mucha variabilidad de datos que no genera confianza finalmente en el consumidor final o para los propósitos, que aquí el tema general en sostenibilidad, más que cumplir, es realmente generar un impacto positivo. Entonces, lo que estamos trabajando con mayor fuerza es el tema de la información, sobre todo porque eso también es de cumplimiento legal para la mayoría de nuestros clientes. En temas ambientales, creo que existe ya un desarrollo bastante interesante de múltiples soluciones, no enfocados específicamente o orientados por sostenibilidad, sino también de resiliencia, ya desafíos que se presentan dentro de la producción. Y bueno, el tema de cumplimiento social también creo que está bastante desarrollado y se ha venido trabajando en otros foros. Por ejemplo, ahora que estaba el foro de Fairtrade, también existen discusiones muy interesantes alrededor de cómo se desarrolla eso en la industria. Muchas gracias, muy interesante. Yo no soy bananero, vuelvo y lo digo, pero sí entiendo que si no llego a tener esta línea de trabajo y estas matrices de sostenibilidad, pues finalmente lo que hago es perder los mercados. O sea, es una obligación a la cual tendré que mantenerme. Pero José, en este tema precisamente de estándares y certificaciones, pues ya veo que de precios va a ser muy complicado hablar. La pregunta sería, ¿está ese mercado realmente reconociendo el costo de la sostenibilidad por otro lado? La respuesta es no. Yo creo que hay que trabajar en varios ámbitos, de los cuales hemos estado impulsando como gremios de Latinoamérica. Y uno de ellos, primero, procesos de eficiencia y homologación. Públicamente tienen en las páginas web, igual nuestras, y también lo hemos presentado en el Foro Mundial Bananero, un análisis que hicimos de los 11 sellos de certificación que hoy tenemos en el mercado que cumplir. Y dentro de esos 11 sellos hay un traslape del 60% de los requisitos. Y si unificamos los días de auditoría que le toma a una empresa que tenga que cumplir con todos estos sellos, son 30 días de auditorías al año. Entonces, primero, hablar de procesos de homologación. Y ahí, dentro de ese análisis, hemos impulsado para que en el marco del Foro Mundial Bananero tengamos un técnico desde FAO, pero que sea financiado desde los gremios de Latinoamérica, pero con las certificadoras y supermercados, para que haya un cofinanciamiento
técnico de este proceso y que no sea ni de un lado ni de un otro, pero tenemos que empezar esos procesos de homologación. Hemos tenido conversaciones con los CEOs de Rainforest principalmente y de otras certificadoras. Hay la predisposición, pero hace falta siempre esa acción. Del lado nuestro hay acción, hay una propuesta concreta, pero eso es uno de los puntos principales que tenemos que ver del otro lado, cómo se termina de solidificar. Y el otro punto es el compromiso de acabar con estas promociones agresivas hacia el consumidor final. Siempre vivimos de promoción en promoción hacia nuestro producto y se comunica no de manera adecuada. Y ahí vuelvo al primer punto. Las historias justas, todo el esfuerzo que está detrás, no lo conoce el consumidor. No sabe por qué está comprando el sello de la rana, del oso, del colibrí, etc. ¿No? Y si le preguntan, entonces cuando volvemos a lo que mencionabas, y eso le preguntábamos a los supermercados, hay un estudio en realidad del comportamiento del consumidor y todo lo que nosotros pagamos para que se promocionen estas certificaciones hacia ellos en el impacto de su decisión de compra, y la respuesta es no. El único sello que siempre mencionamos que hay que resaltar el esfuerzo que hace de comunicación hacia el consumidor final es el sello de Fair Trade o Comercio Justo. Por eso lo ponemos como una línea base, no solo a nivel de cómo comunica esto, y que sin duda siempre hay que fortalecerlo, pero también como una línea base el reconocimiento de que tenemos, ahí voy al tercer punto, de que tenemos que eliminar estos tenders, ¿no? a nivel internacional, porque cada país tiene estructuras de costos distintas, ¿no? Producir en Ecuador no es lo mismo que producir en Colombia, en Centroamérica, hay estructuras, problemas distintos, pero la metodología de construcción de los precios de Fair Trade analiza la estructura de costos de cada uno de los países y lo transparenta de esa manera. Y hay una referencia ahí en el cual se puede tomar para arrancar justamente con la aplicación de precios. Eso ha sido algo que lo hemos venido posesionando y que ya es una metodología aceptada en la Unión Europea. Ahora, logramos, y eso sí es un logro que hemos tenido como los gremios de Latinoamérica, después de una campaña bastante dura en la Unión Europea, que la llamamos la Alianza por la Responsabilidad Compartida, The Shared Responsibility Alliance. La hicimos con varios años, nos tomó, pero quitamos el precio Aldi. Llevaba décadas siendo un medidor de precios. Fijaba Aldi el precio del mercado y todo el mundo seguía para abajo. Eso ya no existe, ¿no? Sin duda pensamos que los demás retailers iban a seguir este ejemplo de tomar de referencia el precio de comercio justo, pero se empezaron a abrir coaliciones hasta que la ley de la debida diligencia se aplique, que es a 2030, para no cambiar este tipo de metodologías y a nosotros empezarnos a revisar si cumplimos con los estándares sociales, etcétera, haciendo un lado del trabajo que ya hacen las certificadoras y nos traen a las cooperaciones internacionales, alemanas, de Países Bajos, etcétera, a generar revisiones, cuando esos recursos tienen que estar enfocados en el verdadero problema, que es qué se está comunicando al consumidor final y cómo revertimos esa desvalorización que se ha creado en los últimos años de nuestro producto. Ese es uno de los puntos principales que tenemos, y cómo alineamos que Fair Trade sea esa referencia, pero obviamente ahí hemos tenido varias discusiones, hemos logrado que otros retailers se sumen, pero hace falta que los demás también tomen acción. Repito, y con esto finalizo, nosotros hemos tenido propuestas proactivas, analizadas técnicamente, publicadas. En realidad lo estamos haciendo con plata y persona, porque cuando ponemos algo sobre la mesa también decimos ponemos recursos, pero también estamos aspirando que en estos procesos haya esa misma respuesta por parte de ellos para poder empatar en ese proceso conjunto de buscar no solo la sostenibilidad social y ambiental, pero la sostenibilidad económica de la cadena de valor bananera. Yo lo escucho y uno podría concluir que tenemos que pensar en tener un extra costo para hacer el mercadeo de nuestro producto para que entiendan lo que estamos haciendo socialmente. No, es que ya lo pagamos. Ya no podemos más. No, ya lo pagamos. Dentro incluso de las certificadoras hay esquema de promoción. ¿Dónde está?
No digo, porque al final del día toca hacer un mercadeo diferente al que ya se hace a través de otra cosa. Ahorita hablamos de los supermercados. Víctor, entendiendo pues lo que dice José Antonio, todo este tema de iniciativas y plataformas, ¿cómo evitar esa duplicidad y cómo avanzar en soluciones más eficientes? Gracias. Ha puesto la guinda José, ¿no? Ha estado hablando de esto que llevamos sin tiempo hablando en el Foro Mundial Bananero, ¿no? De la multiplicidad de etiquetas y de certificaciones y la dificultad que hay para un productor para afrontar esos costes, ¿no? Y entonces, eso no solamente pasa en el mundo de las certificadoras, pasa cuando salió la normativa de diligencia de vida, por ejemplo, de la Unión Europea, si tú tienes un indicador de temas ambientales, eso es un negocio. Lo que sucede es que te florecen consultoras, metodologías, sistemas para medir, ¿no? Que venden a los productores para poder cumplir con esto que contaba José, ¿no? Para poder cumplir con las solicitudes no solamente de las certificadoras, también de los supermercados. Entonces, hay una disparidad de elementos, ¿no? Y que uno no sabe. Igual un encargado, por ejemplo, de certificar sostenibilidad ambiental, alguien como Cintia, ¿no? En Fives o José dentro de la asociación, tú necesitas un personal increíble para poder hacer cargo de aprendo la metodología para medir casi lo mismo, pero tengo 5 metodologías con 7 herramientas distintas, ¿no? Hace falta esa unicidad, ¿no? Esa estandarización que mencionaba antes para tener o una herramienta o un sitio donde discutir. Igual pasa con la herramienta de gases de efecto invernadero y la herramienta de medición de huella de carbono y huella hídrica, como pasa con temas de salarios. Tienes 5 entidades distintas y el supermercado X quiere el salario, si me informe del salario de esta manera, y el supermercado Z lo quiere de otra manera. Entonces no necesitas participar en la llamada del supermercado X y luego en la del Z y luego la del foro y luego la de la Agencia de Comparación Nacional X. Entonces, la idea es intentar unificar todo eso, que toda la información esté en el mismo nexo, en el mismo sitio, y que todos vayamos ahí a hablar. Entonces, ahí nosotros intentamos hacer eso hace 16 años. Tantos años trabajando juntos con los gremios y con los productores, al final hacen una masa crítica de actores, ¿no? Y un nivel de confianza que es muy importante para sentar a la mesa a los que tienen que estar sentados. Entonces tienes desde los gobiernos a los pequeños productores, productores medianos, traders, las compradoras, certificadoras. Entonces todos ellos juntos podemos llegar a conclusiones como estamos haciendo, por ejemplo, con el tema de la huella de carbono o huella hídrica, que me parece muy importante. Y esa es una plataforma de asamblea permanente que tiene que estar en un lugar neutral. Si no es neutral en el panorama internacional, lo mejor es que sea dentro de la ONU, ¿no? En Naciones Unidas. No se me ocurre otra plataforma que pueda ser más neutral, no porque yo trabaje para la ONU, sino porque realmente estamos para el servicio de todos, sin ánimo real de lucro y buscando el beneficio para todas las partes. Así que para evitar duplicidad, un espacio neutral es vital. Muchas gracias, Víctor. Cintia, ¿cómo lograr no solo cómo lograr, sino es posible una mayor alineación entre el retail y la calidad productiva de las fincas? Yo creo que ahí lo primero es partir de un consenso, y es que la mayoría, o si no es todos los actores de la cadena de suministro, tenemos un mismo objetivo en común, y es producir cada vez de manera más sostenible, no solo ambiental y social, sino económicamente rentable. Entonces, volviendo un poco a lo que ha mencionado también Víctor, un primer paso es el diseño conjunto de soluciones. Creo que a menudo, con más frecuencia de la que nos gustaría, recibimos de personas que están muy lejos de las realidades del campo soluciones o estándares que no incorporan el conocimiento del productor. Entonces, tener esos espacios de trabajo o codiseño que involucren no solo el conocimiento técnico, sino también práctico del productor en estándares y certificaciones es necesario, es un primer paso para alinear esos objetivos en conjunto. El otro tema tiene que ver con un punto clave, es la transparencia de implementación de soluciones sostenibles. Como la mayoría de nosotros sabemos, muchas veces esos costos son elevados, son sustanciales, sobre todo en contextos como los que vivimos ahora, de variación climática y política y económica tan fuerte.
Entonces, si no se tiene una transparencia sobre este costo real, es muy difícil realmente que las exigencias o los requisitos pueden ser viables. Otro tema importante son los horizontes de planificación, sin horizontes que sean más largos, a largo plazo, que sean más estables, que puedan darle como esa previsibilidad al productor para que puedan invertir con más confianza o puedan escalar esas soluciones que ya tienen en campo. Es muy difícil. Y volviendo al tema que mencionaba Víctor, está el tema de la superposición de requisitos. Existen muchos estándares y no solo eso, sino también una solución que cada uno de los retailers quieren que implementemos, quieren que llenemos. Entonces existe una cantidad de requisitos que recaen en el productor, que obviamente le restan eficiencia, y aquí la idea podría ser armonizar estos requisitos en una herramienta como la que mencionaba Víctor. Es muy frecuente recibir en temas de ambiente, por ejemplo, diferentes Exceles para llenar con la huella de carbono, y eso resta eficiencia, pero además resta impacto, ¿verdad? Que finalmente aquí, si hablamos de la sostenibilidad como un fin último, lo que queremos es tener un impacto positivo. Entonces, armonizar estos requisitos sin sacrificar ambición y más bien generar mayor impacto. Y creo que el tema de la materialidad, cuando el ejercicio se hace de manera consciente, tiende a verse a veces que los temas materiales son únicos, son los mismos para toda la cadena de valor, y realmente no. Entonces, hacer un ejercicio, dar ese espacio para que los productores y los retailers tengan su propio espacio para analizar sus temas materiales, los temas en que quieren trabajar, donde pueden tener mayor impacto, también es necesario. Entonces, creo que en términos prácticos esto se puede resumir en espacios conjuntos de trabajo entre los productores, las comercializadoras y los retailers, donde puedan definir mejor las áreas de acción y dónde pueden alinear esos objetivos, y a su vez plasmar esos objetivos en una hoja de ruta donde se especifiquen los objetivos de manera realista, de manera progresiva y también medible, y finalmente es cómo integramos también esos objetivos a los acuerdos comerciales formales. Muchas gracias. José Antonio, vamos en la última preguntas. ¿Me oyen? Sí. Sin duda alguna queda un tema de corresponsabilidad en el tema de la sostenibilidad, y usted es un líder muy importante a nivel continental y a nivel mundial. ¿Qué mensaje le mandaría a usted a los supermercados europeos? Ya sé que se lo ha mandado, pero reiterémoslo. Bueno, tenemos siempre conversaciones, incluso como país, como región, con los distintos retailers. Y yo creo que el primer mensaje es que compartimos ese objetivo de sostenibilidad y mejora social. O sea, decir que no lo compartimos no es lo correcto. Todos compartimos que queremos producir un banano sostenible, de calidad, etc. Lo que sí es que tiene que haber coherencia con todo lo que se pide. Y siempre hemos dicho que la incoherencia está de que los equipos de sostenibilidad de los retailers piden una cosa, pero el equipo de ventas de compras presiona hacia abajo. Entonces, tiene que haber coherencia en el trabajo integral de esos pedidos. Eso es lo primero que les hemos dicho. Y de ahí también que hoy en día, que estamos en todas estas discusiones, principalmente a vísperas en unos años, de la aplicación de la ley de la debida diligencia, donde ya te implica a nivel europeo el cumplimiento del salario digno, incluso las discusiones de que tienes que tener medida tu huella hídrica y huella de carbono, y que hay que prepararse para eso. Que dentro de los objetivos que se están enmarcando, tenemos que empezar con procesos de homologación y reconocimiento del esfuerzo desde ya. Estos procesos son caros, estos procesos tienen que tener una sostenibilidad económica y tienen que ya implementar la referencia del precio de comercio justo, o implementar justamente estas metodologías que hemos venido proponiendo para mejorar las condiciones del producto a nivel de venta. Y también empezar a comunicar esto en Percha para cambiar la condición de nuestro producto e igualarla a las demás frutas que han venido incrementando, como ya lo hemos mencionado. Pero además de eso, además de concentrarse en eso,
que hoy que estamos en esas discusiones de salario digno, y voy a poner el ejemplo de Ecuador, lo que veníamos pasando con los distintos supermercados, y ellos decían, queremos ver en realidad si ustedes nos han mencionado y lo han demostrado que cumplen con el salario digno por su constitución y sus leyes laborales. Ahora quiero, muy aparte de lo que me digan las certificadoras, quiero hacer un análisis con la cooperación alemana de toda la fruta que va alemana. Y le dijimos, no hay problema. Se hizo el análisis y el análisis salió que cumplimos en un 99.6% de toda la fruta que va a ese mercado. Se publicó, el análisis es público. Y dijimos, bueno, ahora ya vas a cambiar la metodología de precios. ¿Qué sigue? No, queremos ver si tienes asociaciones, tienes libertad sindical. Le dijimos, sí, tenemos un esquema de diálogo social, lo tenemos de esta forma, te presentamos quiénes están manejando todo este esquema de diálogo social. Y dice, bueno, pero tenemos que ver algo más. Y empezaron a sacar proyectos por medio de su cooperación, que empezó con cadenas sostenibles, análisis de costos, nos intentaron abrir los costos uno a uno, lo cual indicamos con los gremios de Latinoamérica que eso implicaría transgredir las leyes de poder de mercado, y lo sacamos con un análisis jurídico desde la Unión Europea y ahí pararon, ¿no? Pero cada que hemos indicado que cumplimos y que ellos tienen que cambiar este esquema, en su mayoría, hay unos jugadores que sí han cambiado, 2 de los retailers sí lo han hecho, pero los demás no, los demás están comprando tiempo, ¿no? Es lo que les diría, toma la decisión del verdadero problema, que es el reconocimiento del precio, porque acá te estamos demostrando que estamos cumpliendo, pero me sigues mandando a las cooperaciones, a distintos análisis, cuando el análisis debe ser allá, ¿no? Ya te estamos demostrando, toma la decisión para mejorar el precio, y te lo hemos hecho técnicamente, pero ayer se me llamaban proyectos de mejora sostenible, hoy tiene un nombre que se llama SASI, mañana va a tener el nombre de tal cosa, y hay fondos que están sacando los distintos supermercados que se están alimentando en puro análisis, pero no va al problema concreto. Y lo que le hemos dicho, nosotros te estamos haciendo, como gremios de Latinoamérica, una propuesta concreta. Toma la decisión, porque seguimos perdiendo tiempo. Y eso va a lo que mencionaba Víctor, también a los procesos de huella hídrica y huella de carbono, que también nos preocupa. El acompañamiento de ellos es súper importante y no podemos dejar pasar lo que ocurrió con las certificaciones, que hoy estamos viviendo, lo que analizamos y mencioné, que son 60% de traslape, 11 sellos, mañana va a salir otro sello distinto, ¿no? Entonces, que dentro de las mediciones de huella hídrica y huella de carbono tengamos una herramienta o usemos, y las certificaciones deberían de usar la herramienta que ha desarrollado FAO como una herramienta base de Naciones Unidas para que sea la herramienta única, porque cuando esto sea un requisito, una empresa va a tener que usar la herramienta que le pide el supermercado tal, la herramienta que le pide el supermercado. Entonces voy a tener un equipo de medición de huella hídrica y huella de carbono en la empresa que maneja 7 herramientas. Entonces pasamos de no tener un proceso homologado de certificaciones ahora a otro proceso de no tener homologado la medición de huella hídrica y huella de carbono. Y ahí nos estamos adelantando en Ecuador, y sí queremos anunciarlo cuando culminemos el proceso, porque es un proceso a 3 años. Pero hemos conseguido un fondo de conservación, un fondo GEF, de manera conjunta con FAO, con el Ministerio de Ambiente y también nosotros como gremio, donde ya lo vamos a empezar a trabajar ya completamente desde este año, pero eso nos ha tomado desde el año pasado, donde tenemos el objetivo de medir la huella hídrica y huella de carbono del sector bananero de manera completa, acompañado y financiado por GEF, y anunciar que vamos a ser el país bananero que tenga la huella hídrica y huella de carbono medida con una herramienta homologada desde Naciones Unidas. Y ese es nuestro objetivo, pero buscar esa homologación, porque si no vamos a volver a repetir la historia, y en los próximos foros, después de 5 años, vamos a estar aquí hablando del proceso de homologación de las herramientas de medición de huella hídrica y huella de carbono, porque es un sobrecosto y no queremos pasar lo que hemos pasado con las certificaciones. Labor titánica, esperemos que en 5 años no estemos aquí sentados los 3 hablando de lo mismo. Y ahí, pues Víctor, no vamos a generar una crisis diplomática internacional, ni mucho menos, pero ¿qué papel en esa
piensas que deberían jugar los gobiernos y la cooperación internacional? ¿Hay mecanismos para implementar? ¿Cómo lo ves? Sí, gracias. Sí, generar un conflicto internacional, sí. No puedo decir lo que... FAO no puede decir lo que debería hacer un gobierno, empezando por ahí, pero José ha puesto un muy buen ejemplo para dar apertura a esa pregunta, y es el tema de lo que ha hecho el gobierno ecuatoriano, ¿no? Buscar esa financiación con la ayuda de FAO por parte del GIEF para implementar actividades masivas de capacitación de pequeños productores con respecto a huella de carbono y cambio climático. Entonces yo creo que eso es un rol de un gobierno, ¿no? Que un gobierno pueda ayudar un poco. En el caso de que haya la ausencia de un gobierno, porque a veces sucede, también está la FAO para eso. La FAO, la Agencia de Naciones Unidas a la que tengas que dirigirte. FAO porque somos alimentación y agricultura, llevamos tema de medio ambiente, producción, nutrición. Si quizás tienes que hablar de salarios, tienes que ir a la OIT, ¿no? A la Agencia Internacional del Trabajo. Pero en nuestro caso lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, ¿no? Si viene un gobierno o productores de un país a pedirnos apoyo como cooperación internacional, ese debe ser el rol, dar ese apoyo y tener ese músculo financiero en caso de que lo haya para producir esa herramienta que dice José, que se pueda estandarizar a nivel mundial. Estamos poniendo hoy mucho ejemplo, o sea, como ejemplo el tema de la huella de carbono y huella hídrica, pero tenemos otras herramientas. Trabajamos en salud y seguridad ocupacional, que hemos implementado aquí en Colombia en varias ocasiones. También hemos dado capacitaciones con respecto a la huella en Colombia. Temas de, hablaba antes nuestra colega del tratamiento de los suelos, ¿no? Liselot. El tratamiento de los suelos es algo que hemos estado implementando hasta la semana pasada con Agrosavia, con un programa que se llama Los Doctores del Suelo. O sea, hay que tener un portfolio de herramientas financiadas, si es posible, por el sector público, producidas de forma neutral para todas las mismas, que puedan dar ayuda al productor a avanzar en esa agenda de sostenibilidad. Entonces, el rol, contestando a la pregunta, el rol de los gobiernos, ¿no? Y de la cooperación es primero eso, es primero alinear, financiar, dar apoyo a los países y por parte de Naciones Unidas y por parte de los gobiernos nacionales a los productores. Eso yo creo que es imprescindible, ¿no? No puedes, el acompañamiento del sector público cuando llegamos a esos niveles, ¿no? de un rubro como la banana, es importante que sea así. Y el foro, en nuestro caso, podemos dar esas tres cosas, ¿no? Esa neutralidad, esa imparcialidad y esa capacidad para la coordinación de actividades, también con gobiernos, ¿no? Existe ese canal hecho en el Foro Mundial Bananero como plataforma de asamblea permanente que permite que si hay productores en una región que necesitan un tema, irrigación y demás, puede ser el canal para comunicar incluso con sus gobiernos, o si no, buscar financiación para solucionarlo. Pero esa plataforma de asamblea también es importante y parte de esa solución por parte del sector público. Muy bien, muchas gracias. Cintia, nos falta el lado tuyo, o sea, desde toda esa cadena comercial, ¿cómo crees o qué cambios debería haber para hacer el tema de la sostenibilidad viable, para que sea realmente viable? Sí, bueno, primero creo que para que sea un modelo de negocio viable tiene que estar en el eje central de los negocios, ¿cierto? Como del modelo de negocio de una compañía, ya sea el productor, el retailer o inclusive la comercializadora. Y a partir de ahí vuelvo a retomar dos puntos. El primero tiene que ser, o el primer cambio necesario es avanzar hacia el reconocimiento real de la producción sostenible y que esto se vea reconocido en los acuerdos comerciales formales. Lo segundo, otra vez, vuelvo a retomar el tema de los plazos, sin plazos o largos plazos que den una confianza y una estabilidad al productor para escalar soluciones, tampoco es viable. Entonces, es necesario avanzar hacia contratos de largo plazo. Y el tercer elemento también se puede recalcar como el modelo de incentivos, ya sea bajo el modelo de financiamiento, cofinanciamiento por parte de los retailers, bajo un concepto de valor compartido, mayor estabilidad en volúmenes y condiciones de compra y condiciones preferenciales para productores que tengan desempeño socioambiental más sólido. Vuelvo a retomar también el tema de cómo simplificar requisitos para mejorar la eficiencia y los recursos en origen o en la producción.
Y para cerrar el ciclo completo, ¿verdad? No solo lo que pasa entre la relación productor, retailer, comercializadora, es cómo hacemos que el cliente final, ya en el punto de venta, reconozca o pague un precio más alto para que ese valor se pueda distribuir hacia atrás en la cadena de suministro. Entonces, tal vez 2 acciones concretas: se vuelve clave integrar los objetivos de sostenibilidad con KPIs medibles en los acuerdos comerciales formales y ver de qué manera se puede educar y fomentar un mayor pago en el punto de venta por parte del consumidor final. Muchas gracias. Una pregunta final para los tres. Nos hemos pasado unos minuticos de más, pero podíamos darnos el derecho. Cuando uno ve el contexto internacional, hay muchas variables que están jugando y que afectan desde luego el tema de la producción, todo el tema del Medio Oriente, el petróleo. Ahorita viene un fenómeno del Niño que a nosotros nos va a atacar de una manera muy fuerte, y entiendo que ese fenómeno genera vientos muy fuertes que pueden afectar las plantaciones. El contexto no es fácil, pero yo hablo con ustedes y al final del día veo que hay optimismo. ¿Cómo vemos el mercado internacional del banano hacia futuro, en el corto plazo? Contésteme en una pregunta corta y entendamos pues que de lo que nosotros digamos está un poco la apuesta de lo que uno considera esta noche se puede acostar pensando. Víctor, si quiere empezar. Yo pondría mucho énfasis es una pregunta muy complicada y yo evidente no soy. Para eso me trajeron. Gracias a Dios la crisis del fertilizante no va a atacar mucho, tendrá un impacto. Es más importante el tema del petróleo, ¿no? El tema del combustible, para el tema del flete, el tema también de seguros, también la pérdida de comercio hacia esa zona, ¿no? Porque se está perdiendo mucho nivel de exportación, que genera que tengan más producto en el país, y eso genera fluctuaciones, ¿no? En el precio del mercado, en el spot, ¿no? Porque tú tienes más oferta, ¿no? para lanzar, que tenía que estar en Oriente Medio. Entonces, bueno, fluctuará, pero vamos, yo no, me imagino que de momento parece que vamos sobreviviendo. Pero yo creo que es muy importante la responsabilidad compartida. No sé si lo he dicho antes suficientemente bien, pero sin responsabilidad compartida el futuro es gris. Y yo creo que quiero poner un acento pequeño en que hay muchos compradores que, a pesar de que se esté debilitando la normativa con respecto, por ejemplo, a diligencia de vida, que podía ayudar a los productores a tener mejores condiciones y que se está disipando un poco, también quiero decir que nosotros que trabajamos también, porque tenemos productores en el foro, pero también tenemos los retailers, ¿no? Tenemos los compradores internacionales, y hay muchos con políticas éticas, políticas de responsabilidad corporativa importantes, ¿no? Que quieren ayudar y que, por ejemplo, financian la capacitación en huella de carbono y huella hídrica, ¿no? O sea, te ponen el estándar. Entonces yo ahí ese gris que veía antes por temas geopolíticos y dificultades, veo también un poco de luz por parte de las buenas intenciones, a pesar de la situación, por parte de los compradores. Al final se va a convertir en una oferta y una demanda, pero la demanda viene también con ganas de apoyar, ¿no? Con ganas de ayudar a que la oferta pueda cumplir con lo que piden. Ve, hay optimismo. José. Pienso que el sector bananero es resiliente, porque siempre, todos los años, tenemos distintas crisis, ¿no? Y estamos tan expuestos no solo a lo que pasa en las políticas nacionales o lo que pueda ocurrir internamente con el clima, porque al final del día la agricultura depende del clima, pero también tenemos que estar pendientes de qué ocurre en toda la geopolítica de nuestros mercados. Y la oferta y demanda en banano es tan perfecta que si se cae un país o pasa algo en un consumo de otro, te genera un gran impacto en todo. Entonces, saber o predecir qué más va a pasar en Medio Oriente, o qué va a pasar en Rusia, o qué va a pasar en Asia, ¿no? Es, como decía Víctor, no hay un oráculo para eso. Uno puede hacer las predicciones de acuerdo a cómo se ha movido la producción, cómo ves igual la proyección de clima, etc. Lo puedes hacer muy frío, con números, pero sabemos que eso no es lo que pasa en un año bananero. Lo que sí, y yo creo que es importante, visto lo ocurrido igual en
en Medio Oriente, porque lo monitoreamos muy, muy de cerca. Es un mercado para nosotros que tenemos, que es el 14% de nuestra exportación. Y muy aparte de eso, generó, y como vimos en una de las charlas aquí más temprano, una ralentización de los retornos de contenedores. Tuvimos un problema muy serio en la logística, al menos en Ecuador, los 3 primeros meses, por falta de contenedores y una falta de coordinación logística. Y ahí es donde yo digo que uno de los temas que sí tenemos que discutirlo en el Foro Mundial Bananero es integrar a un actor más de la cadena. Ya tenemos a los retailers, certificadoras, productores, exportadores, pero tenemos que integrar a las navieras, ¿no? Las navieras hoy son grupos que ya no solo se dedican a mover la carga desde el barco, hoy se hacen llamar, y algunos me han dicho, ya no me llames naviera, llámame integrador logístico. Nos han comprado puertos, patios, etcétera, ¿no? Integran la logística y condicionan mucho de eso, y la mayoría de los contratos se manejan FOB, o sea, yo no tengo control de ese flete de negociación. Y a nivel de algunos, otros lo hacen bien, pero a nivel de la mayoría, y las quejas que he tenido del sector exportador, es el nivel de servicio que ha venido cayendo. Y la falta de comunicación cuando se dan este tipo de situaciones en torno a las predicciones que ellos también puedan tener de poder tener la capacidad de crecer a ese mismo ritmo o atender la necesidad del sector, con operaciones logísticas mucho más costosas. Entonces ahí yo pienso que es cuestión de integrarlos a nivel de Europa, ahí es donde se manejan las negociaciones principales, más que con los apoderados a nivel de nuestros países, allá es donde tenemos que integrar. A nivel ya hablo de logística en general, porque a nivel de seguridad nosotros ya lo estamos haciendo con un proyecto en Ecuador que se llama Serpaz, Carga Segura, proyecto financiado por la Unión Europea, donde estamos puertos ecuatorianos, puertos europeos, sector bananero, cacautero, está el sector naviero allá afuera, y estamos trabajando a 3 años para una trazabilidad integral en temas para poder justamente poner más presión al desafío que tenemos, que es la contaminación de contenedores. Entonces ahí a nivel de esa integración con las navieras están abiertas y van a participar en ese proceso de cooperación con gobierno y sector privado, pero yo creo que también en estas plataformas podemos motivarlas para poder tener discusiones más profundas para la mejora de nuestro servicio hacia los distintos países. Los mercados. Magnífico. Cintia. Bueno, yo para finalizar y tal vez de manera concreta, como mencionaron también Víctor y José, yo creo que no sabemos qué va a pasar. Lo que sí es cierto es que la industria está muy expuesta a diferentes factores externos, entonces creo como que el resultado, como vayan avanzando en general, como vaya avanzando el sector, va a estar relacionado a la capacidad de resiliencia, de adaptación al cambio y de recibir de la mejor manera diferentes soluciones, porque bueno, la cantidad de desafíos que enfrentamos solo se pueden sobrepasar también pensando fuera de la caja y pensando como sector, ¿verdad? Soluciones que sean escalables y que sean compartidas. Entonces, ¿verdad? No tengo una respuesta concreta qué va a pasar al final, pero sí creo que esos 3 puntos son críticos para que realmente el resultado sea el mejor. Gracias. Hay una enorme conclusión, es que como sector resiliente vamos para adelante. A Cintia, José Antonio, Víctor, muchas gracias, y a ustedes por habernos escuchado en esta tarde. Muchísimas gracias a nuestros panelistas, a nuestro moderador,